conteo de vacunas que producen demencia, ¿verdad? 900 y cacho de casos. ¿Cuál es la vacuna que más produce demencia? ¿Pero cuál? ¿La Pfizer? Ya saben por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, la que más ha recibido es la de Pfizer. Ah, fue la que me pusieron. Ya son informes reales, no es de gente que anda, ¿cómo se dice?, con la conspiración, ¿sí?, de que la vacuna, no sé qué cosa. Y ya se van a empezar a ver más datos de estos a futuro. ¿Por qué? Porque ¿en qué etapa estamos? A ver, ¿de acuerdo a la vacuna del COVID, en qué etapa estaríamos? Pues en la de... ¿Qué fase? ¿Cuántos pacientes hay en la fase 1, más o menos? 20-80, ok. La 2. De 100 a 300. Pero eran enfermos, ¿verdad? Ok, en la fase 3. De 1000 a 300, a 1000 a 3000. Pero ya era a nivel global. Ojo, que saltarse de la fase 1 a la fase 2 siempre y cuando ese medicamento sea seguro, ¿eh? No es que pasa algo, igual no lo voy a pasar a la 2. No, si ven que algo no es seguro, ahí se queda. Y se sigue investigando qué pasó. En este caso se lo pasaron por el arco del triunfo todas las buenas y malas cosas y se fueron directamente a la fase 3 y a ponerse a la fase 4. Ahí está. Por saltarse años, por saltarse muchas cosas. Te digo, es una de las cosas que va a pasar. Y hay un montón de más estadísticas de que indican qué otras cosas va a haber. Eso es para que reflexionen, ¿no? Aquí está la fuente. Miami me lo confirmó. Por si acaso. Sí. Sí, creo que, perdón. No, de acuerdo a lo que se supone que tiene que ir la historia natural de la enfermedad, cuando llega una enfermedad, digamos, en estos casos, supongamos que es endémica, ¿sí? Se va a ver ¿cómo se llama esta palabra? Un rebaño le llaman. Como que va a haber personas, ¿perdón? Inmunidad de rebaño, exactamente, ¿sí? Entonces, algunas personas no se van a enfermar, ¿sí? Porque tienen una buena inmunidad. Acuérdense que es una gripe, ¿ok? No todos se enferman de gripe, ¿ok? Aquí magnificaron las muertes por COVID, eso me consta porque estamos en un hospital y alguien llegaba por un infarto, se murió, muerto por COVID. Llegaba por otra cosa, murió por COVID. ¿Por qué pasa esto? Por lo menos en los hospitales, hablando aquí en México, donde yo conozco, ¿sí? Porque mientras más muertos o morbilidades por COVID tenía el hospital, más dinero metió el gobierno. Entonces, ¿qué convenía al hospital? Que todo el mundo muera por COVID. ¿Okay? Entonces, esos números inflados que había, me imagino que a nivel mundial pasó lo mismo, no lo sé, pero esos números inflados han hecho que mucha gente haya muerto por COVID y no necesariamente por COVID. ¿Okay? ¿Por qué? Porque fue una necesidad aumentar los números de muertes para poder aprobar esta vacuna en un estado de emergencia. Si no había tantas muertes, esto no era aprobado. ¿Qué hubiera pasado? Nos hubiéramos enfermado todos, probablemente, y medio COVID, claro que sí, ya 2 veces. Síntomas muy distintos a una gripe normal, mucho más fuerte. Pero, pues ya me vacuné naturalmente. Entonces, ¿hay abuelitos que pueden morir de una gripe normal? Sí, claro que sí. Pero yo creo que todos hubiéramos estado, digamos, con una defensa mucho más alta, ¿sí? Porque ya el cuerpo mismo reconoció. 2, no hubiera pasado lo que estuvo pasando después del COVID tradicional, que empezaron a haber muchas cepas distintas. ¿Por qué? Porque tener a personas vacunadas hace que el virus se vaya modificando también. Entonces crea cepas nuevas. Por ahí escuché ahora que están inventando ya una vacuna para una tal enfermedad X. No sé si será cierto, que todavía no salió la enfermedad y están haciendo la vacuna, ¿no? Entonces, mucho cuidado con lo que venimos
el sistema nervioso, que ustedes ya lo vieron en neuroanatomía, ¿no? Neurociencias. Bueno. ¿Y le dieron oficio también ahí de neuro o no? Sí. ¿Más o menos? Potencial de acción ¿No? y todo eso. ¿Yoga tampoco? No. ¿No? Receptores de neurotransmisores. Sí. Sí, pues ya lo deben saber, entonces bien. Papelito. Bien, le voy a explicar algo. Voy a nuevamente a comentar lo que algunos me preguntaban, porque algunos chicos me siguen preocupados de que cómo estudian porque no le entienden a los libros y que se entiendan. El libro de Goodman y Gilman es un libro muy grande, muy amplio, pero muy bien explicado. ¿Okay? Solo que requiere más tiempo para leer. ¿Sí? El Taxon es un libro más resumido, más específico, pero si no tienes una base, te vas a perder, te vas a confundir. ¿Okay? Entonces, he tratado de leer el libro de Fama, que leí muchos, ver videos inclusive. ¿Por qué? No porque no me lo sé, sino porque quiero explicarles de la mejor forma que sea más sencilla. No es fácil para mí de explicar estas cosas. Yo lo entiendo, yo lo entendí, usted no lo entiende, no es mi problema, ¿no? Porque soy el profesor, sí es mi problema, ¿no? Entonces, estoy tratando de buscar la forma de poner imágenes, esquemas que por lo menos a mí me sirven, estudiar con esquemas, para poder entender un poquito más esto. Después de esto, váyanse los libros a leer y a estudiar y a corroborar lo que estamos diciendo, porque de repente yo dije algo que no era, no todo es que el libro dice, no. Acuérdense, ¿no? Como dice Pablo, aprende todo, retén lo bueno, entonces tiene que verificar si lo que yo le estoy diciendo es verdad o de repente le estoy echando mentiras. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en dos categorías. Sistema nervioso central, ¿sí? Que está contenido por qué? El encéfalo y la médula. Y sistema nervioso periférico, ¿sí? ¿Que quién lo abarca ahí? Nervioso, médula, periférico, todo lo que va. ¿Hasta ahí está bien? ¿Sí? El sistema nervioso periférico se divide en dos sistemas. Sistema nervioso autónomo. ¿Por qué se llama autónomo? Porque es involuntario. Actúa por su propia cuenta, ¿no? Que no le tengo que decir yo a mi corazón, empieza a bombear. No, va a actuar solo. Que tú no tienes que hacer nada para que eso funcione. ¿Ok? Y tenemos el sistema nervioso somático, ¿sí? Que es el voluntario. El que tú dices a mi brazo, muévelo, estira o flexiona, ese es el somático. Tú ya decides qué sabes. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí bien? ¿Sí? Bien. El sistema nervioso autónomo se divide en dos más, bueno, en tres. Sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático y sistema nervioso entérico. ¿Okay? ¿Han escuchado hablar del tercer cerebro? ¿Cuál es el tercer cerebro? El sistema nervioso entérico. ¿Okay? Porque se ha visto mucha relación a nivel gastrointestinal, enfermedades que puedan pasar por el tracto digestivo, influye mucho a nivel neurológico. ¿Sí? Por ejemplo, ¿han escuchado hablar del autismo? Sí. ¿Okay? ¿Alguien sabe por qué se produce el autismo? ¿O qué es lo que exacerba o empeora algún autismo? ¿No? ¿No? ¿Alguna idea? ¿Saben que no puede comer un chico autista? ¿Qué no puede comer? No puede comer de todo. Antes no había relación, como de todo, no tiene que ver su problema arriba, lo que coma, ¿no? Esos muchachos tienen un tracto digestivo en el cual su filtración, digamos, los enterocitos, no hay buena filtración y cualquier cosa que consuman puede generar problemas a nivel cerebral. ¿Sí?
El gluten, por ejemplo, ¿sí conocen el gluten? Sí. ¿Sí le dan el comedor gluten? Sí. El gluten, para empezar, quiero aclararles esto, no es un invento de Elena White, por si acaso. Ya lo escuchan. Gracias a Elena White tenemos gluten. Mentira, mentira. ¿Okay? Algunos de sus libros, por lo menos el que yo leí, menciona el gluten. El gluten es invento de la iglesia. ¿Okay? Para asimilar o imitar una carne, una chuleta ahí de rival. ¿Okay? Qué bendición. Entonces, el gluten es una proteína en el cual, cuando llega al tracto digestivo, supongamos que estos son los enterocitos que hacen una barrera de filtración en el intestino, llega el gluten, entra acá, dice permisito, voy a abrir esto, entonces el enterocito ya no se une y se queda abierto. Obviamente todos, ¿no? ¿Y cuál es el problema de esto? Exactamente. Pasa cualquier cosa que se le dé la gana al torrente sanguíneo. ¿Y esto qué genera? Si pasan sustancias que no son propias del cuerpo a nivel sanguíneo, ¿qué va a pasar con el sistema inmunológico? Va a ir a atacarlos porque no pertenecen al cuerpo. ¿Sí? Y esto, cuando se vuelve de forma crónica, de esta forma, se llama inflamación crónica. Y cuando un paciente está inflamado crónicamente, no quiere decir que está gordo, no, es una inflamación interna. Cuando está inflamado crónicamente, se puede enfermar de lo que sea. Por eso, mucho cuidado con lo que se alimenta. ¿Sí? Estoy mencionando el gluten, sí, pero hay muchas sustancias que producen eso mismo. ¿Okay? Por eso les digo, no estén tomando su Monster, no estén tomando Arizona, ¿no? Hay cosas que los van a llegar. ¿Sí? Ahorita no lo sienten, esperen unos añitos más. ¿Okay? Entonces, mucho cuidado con lo que consumen. Por eso se le llama el tercer cerebro, porque hay una relación entre el sistema digestivo y enfermedades neurológicas. Un momento más. Muy bien. Dentro del sistema nervioso simpático, para que ustedes se hagan una idea, la ubicación, ¿sí? El sistema nervioso simpático, esto es así, es tóraco-lumbar. ¿Okay? Ahí está puesto el simpático. A nivel tóraco-lumbar, ahí está el de T1 a L2 y ganglios cervicales también está adherido ahí. Mientras que el parasimpático es cráneo sacro. ¿Ok? Es cráneo sacro. S2 a S4, tercero, séptimo, noveno y décimo par craneal. Estos detallitos, estos esquemas que les pongo, vienen del examen, obviamente. ¿Sí? Por eso se los pongo así esquematizados. ¿Ok? El sistema nervioso simpático, esto lo vamos a ver ahorita más adelante, pero hagan de cuenta que el sistema nervioso simpático es el sistema que está alerta, el que está por luchar, es el que está para escaparse. ¿Okay? Piensen en eso. Y el parasimpático es todo lo contrario. ¿Okay? El que quiere descansar, el que quiere dormir, el que quiere relajarse. Ustedes después de comer, que vienen acá, el alcalosis metabólica ahí y se quieren dormir. ¿Okay? Está haciendo efecto también el parasimpático. ¿Okay? Entonces, ¿qué más? Sinapsis. ¿Qué sinapsis hace? Bien. Todo el sistema nervioso simpático y parasimpático, sus células preganglionales, porque tiene que hacer una escala en un ganglio, pero todas las preganglionales, tanto del parasimpático como del simpático, es la acetilcolina. ¿Ok? Usa la acetilcolina como neurotransmisor. Todos, absolutamente todos. ¿Ok? Pero acá hay una diferencia. Cuando ya vamos a la transmisión postganglionar, después del ganglio, ¿sí? Ahorita yo que se hace un mundo que no está el ganglio, pero después del ganglio, a nivel simpático, el neurotransmisor usado es la adrenalina y el parasimpático siempre va a ser la acetilcolina. ¿Ven? ¿Sí se entendió ahí? Okay.
que donde hace escala la transmisión, la sinapsis, del simpático va a estar siempre más alejado del órgano efector, ¿ok? Por lo general va a estar alejadito. Mientras que el parasimpático va a estar mucho más cerca del órgano, ¿ok? Esto lo vamos a ver en otro esquema, pero para que lo tengan en cuenta. Nuevamente, ¿qué neurotransmisor usan? Pues el simpático va a ser adrenalina y noradrenalina a nivel posináptico, ¿sí? Porque presináptico es acetilcolina, y el parasimpático solamente acetilcolina. ¿Cómo es su distribución? Pues el simpático es difuso, amplio, y el parasimpático es un poco más localizado. ¿Qué receptores usan? Bien, receptores de simpáticos alfa, beta, ¿ok? Puede ser 1, 2, beta 1, 2. Y el parasimpático usa receptores muscarínicos y nicotínicos. M y N. Muscarínicos y nicotínicos. ¿Ok? ¿Hasta ahí quedó claro? Bien. El sistema nervioso somático, pues, como ven, son las órdenes voluntarias que uno quiere ejercer, ¿sí? El músculo estriado, el arco reflejo medular. No sé si han visto cuando algunos les han hecho unas pruebas, cuando se sientan y les tocan aquí la rodillita, ¿no? Con un martillito, como la pierna hace esto. ¿Sí? ¿Alguna vez lo han hecho eso? Sí. Bueno, es un reflejo que no llega hasta el cerebro, simplemente llega a la médula y regresa. ¿Sí? Está el eje cerebro-espinal, no forman plexos, hay nervios con mielina y una denervación puede producir una parálisis y atrofia. Okay, vamos al siguiente, unos minutos más. Ok. Hablando a nivel de fisiología, como les dije, el simpático tiene que ver con lucha, huida y estrés. ¿Por qué quiero que se acuerden de eso? Porque de eso acordándose de eso, van a saber qué es lo que hace el simpático en los diferentes órganos. ¿Sí? Entonces, hablando de farmacología, a nivel simpático vamos a usar fármacos simpático-miméticos. ¿Qué quiere decir? Que son fármacos que se parecen o hacen lo mismo al simpático, simpático-miméticos. ¿Okay? O también, otro nombre, medicamentos adrenérgicos. ¿Por qué adrenérgicos? ¿Qué neurotransmisor usa el simpático? Adrenalina, sí, no adrenalina, pero tiene receptores adrenérgicos. ¿Okay? ¿Qué más? Tiene agonistas adrenérgicos. ¿Se acuerdan qué era agonista? Que activa. Que activaba algo de la célula. ¿Sí? Bueno, son agonistas adrenérgicos porque va a ser lo mismo que un neurotransmisor endógeno, como la adrenalina, por ejemplo. Los medicamentos van a ser lo mismo. ¿Okay? Y si yo voy a hacer o quiero buscar lo contrario a un sistema simpático, voy a tener medicamentos simpaticolíticos. ¿Sí? Acuérdense que la palabra líticos significa romper, ¿sí? Simpaticolíticos. O antagonistas adrenérgicos, que hacen todo lo contrario a un agonista. ¿Sí? O en su caso, beta bloqueantes. ¿Por qué beta bloqueantes? Por los receptores. Por los receptores beta que tiene el sistema simpático. ¿Ok? ¿Cómo? Líticos significa romper algo. ¿Sí? La raíz de la palabra. Ok, con el parasimpático tenemos descanso, alimentación, estudios, ¿sí? Todo relax. ¿Sí? Cuando quieres descansar, actúa el parasimpático. A nivel de farmacología, va lo mismo. Vamos a usar medicamentos parasimpático-miméticos, ¿okay? Que hacen lo mismo al parasimpático. También son fármacos colinérgicos. Colinérgicos, ¿por qué colinérgicos? Por los receptores, que son muscarínicos, nicotínicos y sus neurotransmisores, la acetilcolina, por eso se llaman colinérgicos. ¿Okay? O agonistas colinérgicos, en este caso son muscarínicos, o todo lo contrario, ¿no? Si yo quiero buscar lo contrario a lo que hace el sistema parasimpático, voy a buscar medicamentos parasimpático líticos, ¿okay? O antagonistas colinérgicos. ¿Está bien? ¿Ahí se entendió? Muy bien. Párense, respiren 5 minutos y volvemos. Ahorita viene lo bueno.
Pero el primer uno se llama 8. Cosas así. Pero cuando empieza la clase. Depende. Si quieren seguir jugando, pues. Ese no va a repetir, Marcelino. Es más o menos. Muy bien, seguimos. Guardamos otra vez los aritos y sus gorditas. Por favor. ¿Ya son sus playeras? Camufladas. Bueno, vamos a seguir. ¿Sí? Seguimos porque hay que resolver un caso clínico después. Hay que resolver un caso clínico después. Bien, tenemos el sistema, este es un resumen, pero vamos a seguir viendo ya la parte de los receptores. El sistema simpático y parasimpático, que está dividido por autónomo, y abajo está el somático. ¿Ok? Entonces vamos con el parasimpático. ¿Se acuerdan que dijimos que era el parasimpático? ¿Dónde estaba localizado el parasimpático? Cráneo sacro. ¿Ok? Cráneo sacro. ¿Y el simpático? Tóraco lumbar. ¿Ok? Las fibras. Ven. Las fibras preganglionares de todos, como ven en la imagen, son acetilcolinas. ¿Cómo se llama? La imagen en color azulito, celeste, no sé. Son acetilcolinas, tanto del parasimpático como el simpático. ¿Okay? Por ejemplo, el parasimpático tiene una fibra preganglionar larga, llega con acetilcolina, va a hacer sinapsis con los receptores nicotínicos, ¿sí? Y la fibra postganglionar, que también es acetilcolina, ¿se acuerdan que le dije acetilcolina? Bueno, también es acetilcolina, va a hacer sinapsis con los receptores muscarínicos. ¿Eso a qué me va a llevar? Que va a tener injerencia en el músculo liso, en glándulas, nervios terminales, músculo cardíaco. ¿Okay? Ahí va a actuar el parasimpático. Tenemos, como ven arriba, receptores ionotrópicos y receptores metabolotrópicos o metabotrópicos. También algunos libros pueden encontrar. Los receptores ionotrópicos son aquellos que tienen en su membrana, pues ¿cómo se dice? Un canal iónico, ¿sí? En el cual pasa la información, inmediatamente se ve el efecto. Y los metabolotrópicos son aquellos que siempre están, por lo general, unidos a proteína G. Proteína G. Entonces eso se desencadena un segundo mensajero para producir el efecto. ¿Okay? Como ven ahí, todos los preganglionares tienen ionotrópicos, ¿sí? Y los metabolotrópicos los postganglionares. Bien. El somático también es ionotrópico. Muy bien, vamos con el sistema simpático. La acetilcolina va a hacer sinapsis con los receptores nicotínicos, ¿sí? ¿Se acuerdan que los ganglios están más cerca? Y de ahí va a viajar la acetilcolina a hacer una sinapsis con los receptores muscarínicos, glándulas sudoríparas. ¿Pero por qué glándulas? ¿Por qué acetilcolina si es simpático? Pues esta sinapsis va a ser de acetilcolina, por si acaso, y va a actuar en receptores muscarínicos, por más que sea simpático, ¿sí? Va a ser la única excepción donde va a actuar en glándulas sudoríparas el simpático. ¿Okay? ¿Qué inhibe a esas glándulas? ¿Qué inhibe? O sea, ¿quién le da inervación? Inervación a esas glándulas, pues depende en dónde, ¿no? El lugar. No recuerdo ahorita. No recuerdo. Te la debo. No recuerdo. Bueno, sigamos. Los otros receptores, la acetilcolina, presinápticos, van a unirse al receptor nicotínico presináptico. Esto va a viajar a nivel postsináptico como noradrenalina y va a hacer efecto en los receptores alfa 1, alfa 2 y beta 1. ¿Qué va a pasar con eso? Pues va a producir un efecto a nivel de músculo liso, glándulas también, nervios terminales y músculo cardíaco. Ahorita vamos a hacer el esquema más grande, pero estamos sacándolo de a poquitos.
Otro viaje más que hace el simpático va a ser a nivel preganglionar, acetilcolina, va con el nicotínico, hace sinapsis con el receptor nicotínico, y en el postsináptico va a viajar como dopamina a su receptor D1, que por lo general está en el músculo liso de la vasculatura renal. ¿Okay? Cuando vean dopamina D1, D2, por lo general están a nivel renal. ¿Sí? Por último, otro viaje que hace el simpático a nivel presináptico, acetilcolina, va a hacer sinapsis con el receptor nicotínico a nivel de la médula, de la glándula suprarrenal. ¿Sí? La glándula suprarrenal actúa como un ganglio, ¿okay? Actúa como un ganglio, y esto a través de la sangre ya va a mandar sus neurotransmisores, que puede ser noradrenalina o adrenalina, a los diferentes receptores alfa 1, 2, beta 1 o beta 2. ¿Okay? También va a hacer efecto a nivel de músculo liso, vasos sanguíneos y músculo cardíaco. No he encontrado una forma que haya una mnemotecnia, ¿no? De como cuál tiene B1, cuál tiene A2, A1, no, hay que memorizarse. Sí, a nivel de la glándula suprarrenal, la glándula suprarrenal actúa como un ganglio, como si fuera un ganglio, porque es la primera sinapsis que hace a nivel preganglionar. Y el ganglio suprarrenal, a través de la sangre, va a circular las diferentes hormonas, neurotransmisoras que se requieran, ¿no? Puede ser noradrenalina o adrenalina. Todos son derivados, por ejemplo, la dopamina es un derivado para hacer noradrenalina. Entonces ya lo vamos a ver en su esquema, pero vienen de la misma fábrica todos. ¿Okay? Somático, pues ya va a haber una interacción entre la acetilcolina directamente a la placa motora del receptor nicotínico tipo M, ¿okay? A nivel de músculo esquelético. Eso hace que la contracción de un músculo sea por acetilcolina. ¿Okay? Dopamina. Dopamina. Bien, vamos a la parte del sistema nervioso simpático. Okay. Esto es lo que les digo, que tienen que memorizar y relacionar, digamos, por el efecto que hace el simpático. ¿Qué hacía el simpático, dijimos? Estrés, huida, lucha, ¿okay? Entonces, cuando alguien está con una sensación de susto, de huida, los ojitos, ¿cómo están? Midriáticos, ¿ok? Pues más o menos relacionan eso con lo que va a hacer. Por ejemplo, el ganglio cervical superior hace el sistema simpático, hace el efecto de midriasis, ¿ok? A nivel de las glándulas de salivación, va a ser el efecto contrario, no va a haber salivación, ¿ok? Del ganglio cervical inferior, va a producir contracción, puede ser aumentar la contracción del corazón, por ende aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y a nivel de tórax lumbar están los efectos, va a producir vasoconstricción, ¿sí? Vasoconstricción, por ese que tiene injerencia en el músculo liso, vasoconstricción, broncodilatación, ¿okay? Que es distinto, vasoconstricción y broncodilatación, es distinto, ¿ok? Uno cierra el vaso sanguíneo y otro abre el bronquio, ¿ok? Con ese efecto. ¿Qué más? Disminuye la motilidad gástrica, ¿ok? Acuérdense, cuando uno está escapándose o corriendo o huyendo o con miedo, pues el cuerpo no quiere que funcione el sistema digestivo porque tiene que poner, digamos, la sangre en los lugares donde uno necesita para escaparse. A nivel gástrico no interesa, disminuye esa motilidad gástrica. Puede haber secreción, aumenta la secreción, de noradrenalina a nivel suprarrenal, ¿sí? A nivel hepático aumenta la gluconeogénesis, formación de glucosa. ¿Por qué? Porque necesitamos energía para esa corrida, para esa huida. Va a disminuir la vasodilatación renal, ¿sí? Disminuye la motilidad también a nivel de colon, intestino delgado. ¿Qué más? A nivel de músculo liso, ¿qué dice?
tono del esfínter. ¿Por qué? Acuérdense nuevamente, si uno está queriendo escaparse, ¿sí? O está corriendo, pues no queremos que te orines, ¿no? No queremos que salga, pues tiene que ajustar, apretar el tono del esfínter y disminuir la relajación del músculo. ¿Ok? Vamos a lo siguiente. El parasimpático, no les digo que hace lo contrario porque no es un efecto antagónico, por si acaso. En muchos casos hay un efecto complementario del sistema simpático y parasimpático, pero aparentemente podría ser lo contrario de lo que hace el simpático. Por ejemplo, al sistema parasimpático ¿no está ubicado? Craneosacro, ok, entonces son los pares craneales que manejan, ¿sí? Entonces el tercer par craneal, ¿qué va a producir? Miosis. ¿Por qué miosis? Pues estás más relajado, estás tranquilo, estás queriendo leer, ¿qué sí? Estás relajado, ¿sí? Miosis. Puede haber aumento de las lágrimas, ¿sí? También de la salivación, ¿ok? Por los diferentes pares craneales que ven ahí, el séptimo o el onceavo, ¿sí? Y a nivel del nervio vago, que es el décimo par craneal, ¿qué puede producir? Una disminución de la frecuencia cardíaca, una disminución del hipotropismo, vasodilatación. ¿Qué producía el simpático? Constricción, eso va a producir vasodilatación y broncoconstricción. ¿Sí? Acá sí podemos decir que es todo lo contrario a lo que es el simpático. ¿Sí? Va a haber motilidad gástrica, va a aumentar el vaciamiento de la bilis, ¿sí? Va a haber mayor motilidad a nivel intestinal. colon, intestino delgado, ¿sí? Va a aumentar el vaciamiento y obviamente el esfínter va a estar relajado. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Bien. Pues aquí es la parte de los dos, ya unidas. ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda de acá, es lo mismo, nada más juntado las dos imágenes. No le digo memorícenlo, sino traten de pensar en esto, porque hay cositas que sí van a venir relacionadas. Es importante saber qué hace el simpático y el parasimpático. Entonces, hay que saber relacionar esto. ¿Está bien? No es... ¿Ya? ¿No toques? El mismo cuadro, pero ya con receptores. ¿Ok? Ya con receptores. Por ejemplo, el sistema simpático, al producir midriasis, va a actuar sobre el receptor alfa 1. ¿Ok? Si es miosis, por el sistema nervioso parasimpático, va a actuar sobre el receptor M2, que es el muscarínico 2. ¿Ok? Y así. Por ejemplo, a nivel cardíaco, acuérdense que el corazón, por lo general, a nivel simpático, usa los beta, ¿sí? Los receptores beta 1. Y beta 2 está en el pulmón. ¿Ok? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un beta bloqueante, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo para que lo entiendan acá. Si yo tengo un fármaco beta bloqueante, ¿qué va a hacer este fármaco? Pues ¿Qué va a hacer? va a disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Va a inhibir qué? El B1, B2, porque no es selectivo, ¿sí? va a agarrar el B1 y el B2, porque no le han dicho van a ser selectivos de uno o dos, va a agarrar los dos. Entonces, a nivel del corazón, que es B1, ¿qué va a pasar? Disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Aumento o disminución de la frecuencia? Disminución. Va a haber disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Qué más va a haber? Va a haber bronco... Va a haber disminución de la fuerza, puede ser. ¿Y qué más? Broncoconstricción. Por lo general, los betabloqueantes damos a un paciente que tiene presión alta. Por ende, me va a disminuir la presión arterial. Okay. Hasta ahí todo bien, es el efecto que yo busco con este betabloqueante. Pero, como no es un betabloqueante selectivo, también va a bloquear el B2. ¿Y qué pasa si me bloquea el B2? Ya sé.
Broncoconstricción. Va a haber broncoconstricción. Va a haber broncoconstricción. ¿Y qué puede pasar con los pacientes? Sí, se les bajó la presión, puede estar con tos, o pueden tener sibilancias, pueden tener problemas para respirar. ¿Okay? No a todos, pero puede pasar por este efecto que abarca B1 y B2. Puede ser beta-bloqueantes selectivos, B1, nada más. O si tiene otro efecto, puede ser B2. ¿Sí se entendió esto? Los sartán no es un beta-bloqueante. Un beta-bloqueante es un propranolol, metoprolol, isoprolol, misoprolol. Sí, que son los de los sartanes de otro grupo. No, captopril, sí. Captopril, sí. Los sartán puede, no sé, pues no lo manejo al día a día y los medicamentos, pero por lo menos en los libros que te digan que uno de los efectos más fuertes de los sartanes de la tos no es. Tampoco de todo. Bien. A nivel, si se dan cuenta, los receptores muscarínicos, solamente los M3 están a nivel de vaciamiento, ¿no? Vaciamiento, relajación, vaciamiento de la bilis, vaciamiento de las glándulas, si lo quiere ver así, salivación, para que relacionen el M3 donde, por lo general, donde actúa. Y los demás, pues son M2, ¿ok? No hay mucho que ver. Y otras funciones del simpático es que también puede producir temperatura, compresión, un dolor referido. Esto es cuando es ya a nivel aferente, porque esto va del tórax lumbar hacia los órganos efectores, pero estas temperaturas, lesiones viajan del órgano hacia los nervios tóraco-lumbares. ¿Okay? Igualmente, la parte del parasimpático puede producir quimiosensibilidad, mecanosensibilidad, por ejemplo, alguien está distendido por algún motivo, bueno, pues es una información que le manda el colon o el intestino delgado hacia el nivel cráneo caudal. ¿Okay? Muy bien, yo creo que aquí vamos a quedarnos con esto, vamos a hacer un caso clínico. Ok. Esto es más o menos así a grandes rasgos la síntesis y liberación de los neurotransmisores. ¿Okay? Por un lado tenemos, ¿cómo se llama esto? Sistema nervioso simpático, que produce adrenalina o adrenérgico, y por otro lado está el sistema parasimpático o colinérgico, porque produce acetilcolina. ¿Okay? Y como ven, por ejemplo, en el sistema simpático, la tirosina es el predecesor casi de todos los neurotransmisores, ¿sí? Por diferentes formas, y eso no se lo tienen que aprender por cierto. ¿Cómo que medicamentos? ¿Qué enzima produce la dopa? Después la dopamina. No, vamos ahí. Tirosina, dopa, dopamina. De la dopamina es un precursor de la noradrenalina. De ahí puede salir adrenalina. ¿Ok? Entonces, tengo varias vías. Si yo miro esta célula como una fábrica productora de neurotransmisores, ¿sí? Cuando llega, por ejemplo, la noradrenalina a querer salir de la célula, ¿sí? Como ven esta parte de acá, al salir de la célula va a hacer interacción o va a hacer sinapsis con su receptor adrenérgico a nivel postsináptico. ¿Okay? Una vez que hace su efecto, ¿qué puede pasar? Esta noradrenalina, por la COM, puede ser destruida, ¿sí? O puede ser nuevamente reingresada a la célula para seguir siendo almacenada, ¿okay? Por el mecanismo de los canales de calcio. Entonces, si yo farmacológicamente quiero hacer un efecto contrario a lo que hace la adrenalina, ¿dónde yo inhibiría las cosas? A ver, que a mí me ayude. ¿Dónde yo podría bloquear para no tener adrenalina? Es la tirosina. Puede ser a nivel de tirosina, ¿sí? ¿Dónde más? Puedo tener un medicamento que me pueda bloquear este almacenamiento. La vesícula. ¿Dónde más? Que lo regresa dentro de la... También puedo bloquear aquí esto para que ya no regrese. ¿Ok?
¿Ok? ¿Dónde más? El receptor al que se... Puedo bloquear el receptor también para que no haga el efecto de la noradrenalina. O sea, hay muchos lugares, muchas vías en el cual yo puedo usar fármacos, y los hay, para bloquear estos efectos. ¿Ok? Es lo que vamos a buscar dependiendo de lo que queremos hacer para el paciente. A nivel colinérgico pasa lo mismo. La colina se interactúa con la acetil-CoA y forman esta enzima, al final sale la acetilcolina. Entonces, si yo no quiero que la acetilcolina salga de acá, pues puedo bloquear con algún medicamento esta parte de almacenamiento, o esta producción, o esta interacción de colina con acetil-CoA, o puedo inclusive bloquear a este nivel de los receptores postsinápticos, o bloquear nuevamente la disrupción entre colina y acetato y que vuelva a entrar a la célula. Hay muchas formas de poder bloquear y poder tener el efecto que uno busca. ¿Ok? Esta parte lean en el libro, por favor, en Guzmán, para que les quede un poquito más claro. Igual vamos a ir ampliando. Pero les repito, ahí les van a, en el libro les va a explicar, digamos, qué enzima actúa de la tirosina para que se forme dopa. Y después, cuál actúa para que la dopa forme dopamina. No sean tan minuciosos que yo no pregunto esas minuciosidades. ¿Ok? No me interesa eso, quiero saber qué efectos tiene. Entonces quiero ponerles este caso clínico para que me ayuden a resolverlo. Ok, se me juntan por grupos, ok, y ya los conocen sus grupos. ¿Cuántos eran? ¿De 4? ¿No? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos era el grupo de 4, no? Sí, de 4. Ok, por favor, júntense y vamos a responder este caso. Yo voy llamándolos. Ya están formados, ustedes ya saben cuáles son. ¿Okay? Voy a leerles el caso, ¿sí? Vamos a júntense por favor en grupos ya como estaban. Una vez júntense en bolitas. ¿Cómo? ¿Rogelio en el grupo? ¿Donde gusta? Que se una a nuestro grupo. ¿Ustedes se reúnen, no? Solo soy Marco y yo. Ah, sí, Rogelio, tienes que ir con Juan porque ellos son dos nada más. ¿Ok? Sí. ¿Y tu otro compañero? Rocío también va a sacar, ¿no? Fue a zurrar. Voy a hacer necesidad. Juana. Fue a reinar. ¿Y estamos? ¿Ustedes son 3 nada más? ¿O quién les falta? ¿Y esos son 5 ustedes? Ya están los 4. Ok. Voy a leerles el caso. Escuchen bien. Una niña de 12 años de edad, sin antecedentes médicos notorios, o sea que aparentemente no tenía ningún problema, se presenta con fiebre, dolor faríngeo y linfadenopatía cervical. ¿Qué es linfadenopatía cervical? Aumenta los ganglios linfáticos cervicales. ¿Okay? Que le duele. Le tocas y le está doliendo. Se le diagnostica faringitis estreptocócica del grupo A, una faringitis bacteriana, ¿okay? Y se trata con penicilina intramuscular, ¿okay? IM.
Unos cuantos minutos después de la inyección, la paciente desarrolla disnea. ¿Qué es disnea? ¿Okay? Taquicardia e hipotensión. En la exploración se escuchan sibilancias. ¿Qué sibilancias? Como unos silbiditos al momento de escuchar los pulmones. ¿Okay? No dice si son inhalatorias o exhalatorias, pero tiene sibilancias. ¿Okay? También se queja de disfagia. ¿Qué es disfagia? Dificultad para digerir, dolor para el cuerpo. ¿Okay? Se aplica epinefrina o adrenalina intramuscular de inmediato para su reacción anafiláctica. Ya les dieron el diagnóstico, una reacción anafiláctica, probablemente por penicilina. ¿Okay? Entonces van a responder esa pregunta, piensen un ratito, todavía no me digan nada. Número 1, ¿qué efecto tendrá la epinefrina en el sistema vascular de este paciente? Lo copian ustedes, por favor. No digan nada todavía. ¿Cuál receptor adrenérgico es el principal mediador de la respuesta vascular? ¿Qué efecto tendrá la epinefrina en nuestro sistema respiratorio? ¿Y cuál es el receptor adrenérgico? ¿Cuál receptor adrenérgico es el principal mediador de la respuesta en el sistema respiratorio? Tienen unos 5 minutitos. ¿Okay? Perdón. 5 minutitos, vayan analizando, leyendo. ¿Tienen dudas? ¿Todavía faltan? ¿Hay algún grupo que no trabaja como grupo? ¿Ya están? ¿Están en eso? Ok. ¿Ustedes ya? ¿Ya quedaron? ¿Ustedes ya? Mira, es que aquí está la de eso de la epinefrina, es lo que hace. ¿Están? ¿Ya están? Entonces, lo que es la relajación del músculo bronquial, o sea, la broncodilatación, por decirlo, y observación cardíaca y vasodilatación, que es lo que habíamos visto. Y esas son las indicaciones, las contraindicaciones y los efectos adversos. Sí, las mandan al grupo, pero... Sí, pero Tecna y Rogelio van a, bueno, no ahora, pero para la siguiente se van a juntar con ellos dos, para que sea un grupo de cuatro. Sí, pero serían 5, ¿no? Sí, no hay problema. Hay otro compañero más. Hay equipos para resolver estos casos. Sí, es para por disposición, creo que también. ¿Listo? Muy bien, vamos a la primera pregunta. ¿Qué efecto tendría la epinefrina en el sistema vascular de este paciente? Vasodilatación. Vasoconstricción, muy bien. Vasoconstricción. ¿Cuál es el receptor adrenérgico? ¿Cuál receptor adrenérgico es el principal mediador de la respuesta vascular? Alfa 1. Alfa 1. Ahorita vamos a ver el dibujito. Alfa 1. ¿Qué efecto tendrá la epinefrina en el sistema respiratorio? Broncodilatación. ¿Bronco qué? Dilatación. ¿Y cuál receptor adrenérgico es el principal mediador de Beta 2. la respuesta en el sistema respiratorio? Beta 2. Beta 2. ¿Ok? ¿Difícil? No. Así va bien. Aquí están las respuestas. ¿Sí? Nada más como, digamos, para cultura general, la dosis de epinefrina en casos de shock anafiláctico, o bueno, anafilaxia no lleva el shock todavía, es 0.01 miligramos por kilo de peso en niños. Dice preparación de 1 miligramo por 1 mililitro. Porque la epinefrina viene en una ampolleta de vidrio de 1 mililitro. Y ese mililitro contiene 1 miligramo. ¿Ok? Así es la ampolla, así viene. No he visto, por lo menos yo no he visto que venga de más cantidad. Entonces, si ese niño y esa niña pesara 12 años, ¿no? 35 kilos, ¿cuánto les necesitaría darle intramuscular? 35 por 0.01, 0.35, ¿qué? Miligramos, ¿ok? Entonces, me voy a volar acá, no se asusten.
03. Regla letra simple. 03. 03. A ver, sí. Ah, no. 0.3. Esto por esto. Por Dividido uno. por esto. ¿Verdad? 0.3. 0.3 mililitros. ¿Ok? ¿Y cómo saco 0.3 mililitros? Hay jeringas que vienen de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 mililitros, 20 mililitros, 5 mililitros, 3 mililitros. Pero la de insulina viene de 1 mililitro. ¿Ok? Entonces en toda esta jeringuita acá hay 1 mililitro. Y por cada rayita 0.1. Entonces yo le pondría ¿cuánto? Hasta aquí me lleno la jeringa. Hasta 3. Y esta le voy a inyectar al paciente intramuscular. ¿Ok? En caso de un adulto, ¿sí? Bueno, perdón, dosis máxima de 0,5 miligramos por vía intramuscular. En caso necesario se va a repetir de 5 a 25 minutos. En adultos ya es un poquito más fácil, directamente ponemos de 0,3 a 0,5 miligramos, que es lo mismo, ¿no? 0,3 a 0,5 mililitros. En el caso de la ampolla de 1 mililitro. ¿Está bien? Todavía no se mareen con esto, ¿eh? Te estoy dando por cultura general. Todavía no vamos a llegar a esta parte. No, en el examen, esto de aquí, de la 3 simple, todavía no. Pero era para que vean cómo calculamos la dosis a un paciente. ¿Ok? Esto sí les sugiero que se aprenda, ¿no? Porque nunca están ustedes exentos en una consulta o en algo, tener algún shock anafiláctico o una reacción anafiláctica. Obviamente tratamos con corticoides, antihistamínicos de acción rápida, pero si eso no hace efecto, tengo que recurrir a la adrenalina sí o sí. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna duda, pregunta? No. ¿No? Bueno, gracias, nos vemos. Sí, igual. Deja mucho video cada. Sí, él dijo que nada más le interesa lo que como actúa y ya. No todo lo que es más complicado. Yo lo siento mejor así. Sí,